La inflación de marzo se ubicó ya en 7.45%, con lo cual es la cifra más alta para el tercer mes del año desde el 2001, fíjese, cuando registró un 7.17% la inflación en el 2001. Ahora, de acuerdo con el dato que dio el INEGI esta mañana, estamos en un nivel de 7.45%. Vamos a platicar con Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Pues preocupados por la inflación que no para, no hay manera de ponerle un freno. Y bueno, pues de saque queremos escuchar tu punto de vista. Así es, parecería un poco complicado, ¿no? Lo cierto es que es una nueva sorpresa a la alza. Y básicamente, más allá de la sorpresa a la alza de la segunda quincena de marzo, la composición es lo que preocupa. Porque por un lado vemos que esta sorpresa está relacionada con precios energéticos, es decir, a pesar de que hay cierto control y estímulo para evitar que haya un choque significativo sobre precios de gasolina y de gas LP, se presenta cierto traspaso a la inflación. Esto por un lado, pero por otro lado, cuando vemos la inflación subyacente, vemos una inflación en mercancías alimenticias que ya es de doble dígito, una persistencia inflacionaria que continúa, una inflación en servicios que sigue también manteniendo una tendencia a la alza, pues parecería que esto es complicado que adopte una tendencia descendente, ¿no? Entonces, estamos enfrentando un choque sobre otro choque, básicamente, en materia inflacionaria. Pamela, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Pamela, ¿hasta qué Hola, Rogelio. punto pues estos datos que revela hoy el INEGI confirman que tenemos una inflación pues importada? Sí, hasta cierto punto es una inflación importada por el nuevo choque que se presentó asociado a Rusia y Ucrania. Mucho de esta inflación está relacionado con el aumento en precios energéticos y también con el alza en precios de metales y fertilizantes. Es decir, es una inflación que se ve reflejada a través de la cadena productiva, pero eso no quiere decir que toda la inflación sea importada. Hay una parte de la inflación que también es hecha en México que está relacionada con las expectativas inflacionarias. Y esto lo vemos bastante reflejado en la inflación subyacente, porque si vemos la última lectura, no es que aumente el precio de la gasolina exclusivamente, sino que hay una generalización en el incremento en precios. Básicamente, 62% de los genéricos que componen a la canasta inflacionaria en México tienen una inflación por encima de 5%. Y este número es alrededor de 48% cuando hacemos el comparativo de genéricos que tienen una inflación en 7%. Es decir, sí hay una parte de inflación importada, pero también hay una parte de inflación que está relacionada con el comportamiento de las expectativas y con este cambio en el comportamiento inercial de la inflación. Es decir, ya la inflación en México es mucho más persistente, incluso en ausencia de estos choques importados, ¿no? La política que ha implementado Banco de México de incrementar hasta 50 puntos base, ¿consideras que va a ser permanente en lo que resta del año? Es decir, Banco de México tendrá que apretar más vía aumento de tasas para contener esta inflación. Coincido en que Banjico va a continuar ajustando su política monetaria a la alza. Sin embargo, la expectativa que tenemos en BNP Paribas es que en su siguiente reunión de política monetaria, Banjico va a aumentar en 75 puntos base su tasa de referencia. ¿Qué está pasando acá? Que pues básicamente tenemos un deterioro significativo en materia inflacionaria, por un lado, pero también por otro lado, la Reserva Federal parecería que está adoptando una estrategia de alzas un poco más agresiva, más rápida para regresar a su tasa neutral, ¿no? Entonces, nuestra expectativa de 75 puntos base, digamos que descansa en estos dos factores. Por un lado, el deterioro inflacionario y por otro lado, una expectativa de que la Fed tenga un ritmo de normalización mucho más agresivo del que tuvo en ciclos anteriores, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, no solamente van a continuar con 50, sino que esperamos un ajuste a la alza en el ritmo de incremento. Claro. Pamela, ¿y cuándo podríamos esperar pues un punto de inflexión pues ya más marcado en el tema de la inflación, sobre todo a partir pues también del dato de la inflación al productor que pues también ya está arriba de 10%? Exacto. Lo cierto es que la inflación general ya había adoptado una tendencia descendente y con este choque se generó
un bache en el camino para esta tendencia descendente. Nosotros estamos esperando que la inflación pues adopte nuevamente esta tendencia hacia finales de este año y que converja al rango alto, es decir, al 4% de su objetivo, hasta finales del siguiente año, ¿no? Entonces, hay inflación por un rato. Habrá inflación por un rato. Digamos que esa es la conclusión determinante, pero aquí la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? En lo que resta del año, eh, llegaremos a recuperar o más o menos situarnos en el rango objetivo de 3 más o menos un punto porcentual del Banco de México. ¿Qué te gusta al arranque del 2024? Hay quienes creen que pudiéramos llegar hasta ese momento, a ver una Darío, tasa creo de que 4%. esa pregunta que haces me parece que es la pregunta clave. ¿En qué punto nos vamos a estacionar una vez que se logre esta convergencia? Porque hablamos mucho de inflación adoptando la tendencia descendente, pero ¿en qué punto, en qué nivel se va a estacionar una vez que ya no haya ninguna clase de choque? En concreto, nosotros estamos anticipando que la inflación se estacione en 3.9%, es decir, mucho más cerca hacia su rango alto objetivo de Banco de México. ¿Cuándo estamos esperando que esto suceda? Pues hacia finales de 2023, ¿no? Entonces, si no pasa un choque adicional, estaríamos anticipando que pues, se alcance esta convergencia al rango alto hacia finales del siguiente año. Y la clave para nosotros es que es una convergencia a un nivel más alto del que teníamos antes de los choques y también un nivel pues, por encima del objetivo de 3%, ¿no? Claro. Pamela, y con estas nuevas presiones inflacionarias, ¿consideras que pues se podría contaminar las próximas revisiones de salarios? Sí, es muy probable. Es un poco complicado lo que está pasando con los salarios porque al final del día se intenta ajustar vía salario mínimo este ajuste en inflación. Entonces es muy probable que se continúen con estos ajustes de doble dígito en el salario para el siguiente año. Sin embargo, cuando vemos las cifras de salarios en términos reales, es decir, ya restándole la inflación, lo cierto es que ha habido una caída en el ingreso disponible de los consumidores, ¿no? Entonces, a pesar de que se ve este ajuste en el salario nominal, en términos reales, los consumidores están viendo un detrimento en su poder de compra que al final del día pues, puede generar un impacto negativo sobre el consumo en México. ¿Y cuál es tu punto de vista, Pamela, sobre las otras decisiones de política financiera, finanzas públicas que está adoptando el gobierno del presidente López Obrador? Esto de mantener pues el precio de la gasolina artificialmente vía un subsidio adicional al impuesto especial sobre producción y servicios. Claro, lo que estamos viendo aquí es que el gobierno no va a poder contener todo el impacto inflacionario proveniente del choque de la gasolina a través de estos dos elementos, ¿no? El estímulo al IEPS, por un lado, y el estímulo complementario que está implementando, que se acredita con el IVA y el ISR, perdón. ¿Qué estamos previendo aquí? Que el impacto proveniente de esto sea de 1.7% del PIB en finanzas públicas y que a pesar de todo se genera un impacto inflacionario con todo y estos dos subsidios de 1.2% puntos porcentuales sobre la inflación. Entonces, algo bien importante que me parece importante mencionar es que en México el mercado de la gasolina al final está liberalizado. Es decir, estos controles, estos estímulos que implementa el gobierno no tienen un efecto real sobre el precio final de la gasolina, no es un precio máximo, es un estímulo a los distribuidores de gasolina, entonces quien tiene la decisión final sobre el precio al consumidor son los distribuidores, ¿no? Entonces hay cierto porcentaje que a pesar de que está el estímulo, se transmite hacia los consumidores y es por eso que llegamos a ver gasolineras que, por ejemplo, tenían precios de la gasolina cercano a 30 pesos por litro, ¿no? Porque no es un precio máximo, es un estímulo para las gasolineras. Claro, esto explicaría, Pamela, entonces el hecho de que dentro del informe del INEGI esté el tema de combustibles como una de las causas de la inflación en el mes de marzo. Exactamente, porque al final vemos los principales genéricos que contribuyeron a la inflación,
y pues parecería que todo está relacionado principalmente con alza en precios de energéticos. Digamos que hay algo que se escapa, aunque sí se contiene el choque, no se logra contener en su totalidad. Pues Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, como siempre, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, Darío, Rogelio. Muy buen día.